eso, claves para programar los temas. Hay que tener un equilibrio en los contenidos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Podemos, no sé, tener un desequilibrio. Hay algo que yo enseño en el curso de fundamentos de pastoral juvenil, es algo que se llama el currículum de formación de jóvenes. ¿Ok? Eso me parece que no está en el manual. Sí está, ok, también lo agregué ahí. En todo caso hay que tener un equilibrio. O sea, si los jóvenes necesitan que le enseñes, por ejemplo, un poquito sobre los libros bíblicos. De hecho, si yo se lo escribo así, me voy a hablar de 7 grandes áreas. Lo que conocemos popularmente como el plan de salvación. Siempre yo ahí lo incluyo. ¿Por qué? Porque siempre van a llegar jóvenes nuevos que tal vez no tienen raíces cristianas de ningún tipo, pues nunca han escuchado ni lo básico del evangelio. Además, quitémosle ese nombre de plan de salvación que siempre suena muy... No. A veces teológicamente no es lo correcto decirlo así. Hablemos del evangelio. O sea, jóvenes que no han escuchado las buenas nuevas, para decirlo más bíblico. Tú sí. Ese evangelio de las buenas nuevas de salvación es una de las áreas. Hay que hacerlo cada cierto tiempo, ya sea a nivel grupal, que yo llamo pastoral colectiva, o a nivel individual, ¿verdad? Eso es pastoral individual. ¿Qué hago muchas veces yo? Ok, me siento con él. A veces yo lo hago a nivel individual. Llegó un muchacho nuevo y simplemente digo, vea, yo ocupo hablar con vos. Y voy, me meto a la oficina y hablo con él. Y me doy cuenta con algunas preguntas. Si es creyente o no es creyente. Si no es creyente, le presento el evangelio. Ahora, de vez en cuando puedes hacerlo a nivel grupal también, en todo el grupo. Porque a veces nos tomamos sorpresas, ¿verdad? El muchacho que pensamos que era cristiano, resulta que no. Sencillamente porque nunca quiso entregar su vida a Jesucristo. Él dice, no, después luego. Ahorita no, ahorita quiero vivir la vida loca, ¿verdad? Y ahí se ha mantenido como agente secreto dentro de la iglesia. Y todos pensaban que era cristiano y no, era un agente secreto, ¿verdad? Entonces también de vez en cuando es bueno 2 libros bíblicos, 3 hablar de teología. No necesariamente, no los voy a decir en orden porque no me lo sé en orden, ¿verdad? Pero doctrina, 5 ética, temas éticos, 6 los jóvenes ocupan apologética. Mira cómo la ocupan, tal vez mucho más como adulto. Yo llamo desarrollo, ¿verdad? Temas como noviazgo, digamos, aquí sí lo divido en áreas, ¿verdad? Temas de desarrollo social, físico, intelectual y emocional. Por poner una forma de clasificar, ¿verdad? No es la única. Alguien podría clasificar ese currículum de otra manera, o sea, no vamos a decir que es... Este es el único. No, eso sí. Pero balanceado,
pero es una idea, ¿verdad? Para los que no saben cómo balancearlo, por lo menos que tengan una idea. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar, por ejemplo, con los jóvenes, les gusta mucho, no sé, que uno les hable, qué sé yo, por ejemplo, hay temas que son básicos. Yo tengo que hablar de Génesis, principalmente los primeros capítulos. ¿Por qué? Porque tienen muchos ataques del evolucionismo y tienen dudas. Igual, eso podría abordarlo desde la apologética también, ¿verdad? Yo voy a hablar directamente del creacionismo. O simplemente, en una reunión yo tenía el objetivo de explicarles sobre la Biblia y los dinosaurios. Porque, por a usted le parezca curioso el título, y los jóvenes tienen preguntas, bueno, ¿y qué pasó con los dinosaurios? En nuestras clases de ciencias biológicas nos enseñan. O van a los museos y ven a ellos. Sí, están los fósiles, o sea, ¿qué pasó con eso? Entonces, yo tengo que dar una respuesta bíblica. Quizás yo explicar que no es la única, pero yo tengo que dar una respuesta. Entonces estábamos hablando de las 7 áreas, ¿verdad? A la hora de programar los contenidos. Fue cuando hablamos del tema de los dinosaurios, ¿verdad? Que puede ser un tema de libros bíblicos cuando abarcamos Génesis, o puede ser un tema de apologética cuando hablamos de creacionismo. Pero igual, la idea es mantener cierto equilibrio. Por ejemplo, temas de vida cristiana tienen que ver, puede ser, por ejemplo, mayordomía, la oración, obediencia a Cristo, compromiso cristiano. Esos son como posibles temas de vida cristiana. Temas de doctrina, bueno, yo creo que cada iglesia tiene sus puntos doctrinales y hay que enseñárselos a los jóvenes también. Yo lo que hago, por ejemplo, es hacer la diferencia. Bueno, ¿qué es lo que nos hace diferente nuestra iglesia a las otras? Por ejemplo, me centro mucho en eso. Porque ellos necesitan entender, o sea, ¿por qué somos una iglesia presbiteriana, por ejemplo? O sea, ¿por qué es que esta otra es una iglesia bautista? ¿Y por qué la otra es una iglesia pentecostal? O sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces, identidad, ¿no? Para que entiendan por lo menos nuestra identidad que tenemos como iglesia y por qué, o sea, cuáles son esos rangos distintivos que nos hacen iglesia presbiteriana, por ejemplo. Entonces, especialmente eso yo trato de aclarárselos mucho, porque a veces no lo saben. Es curioso, hay veces que uno siente que es como tan obvio, pero uno que ya es viejo en la fe, uno siente que es súper obvio, pero para ellos no. Vieras que a veces se topan con sorpresas, ¿verdad? Ellos, ¿en serio? Esas iglesias no hacen eso. ¿Que en serio? Solo en nuestra iglesia es que bautizan niños. Sí, solo es en nuestra iglesia. Ahora en este tiempo, todo lo que dice Sí, porque los bautistas no lo hacen, los pentecostales no lo hacen, solo los presbiterianos y los reformados lo hacen. ¿Los metodistas también? Bueno, los metodistas. Algunos. Pero por ejemplo, ¿verdad? Entonces a veces ni los mismos jóvenes, o sea, para ellos es tan natural que se bauticen niños en la iglesia, ¿verdad? Que fue donde crecieron, que de pronto se topan, mira, no lo hacen, yo no sabía, por ejemplo. O que no hay una iglesia bautista y lo quieran bautizar. Bueno, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Cambian el tema. Lo quieren rebautizar. Sí, no me voy a meter en teología. ¿Qué? Okay. Temas de ética. Desde cuestiones como esas, ¿verdad? El cristianismo y la música, o el cristianismo y el baile, o el cristianismo y los derechos humanos. Por ejemplo, vean que el tema de homosexualidad, ¿verdad? Que ahorita está bastante actual, o sea, hay que hablarlo. Entra tanto en apologética como en ética. A veces hay que hacerles un abordaje, ¿verdad? De ese tema tan... ¿Por
porque sí, porque es que lo que pasa es que está. Está en boca de todo. Y temas de desarrollo, que ahí sí los divido en varios, por ejemplo, en el desarrollo intelectual, hablar de técnicas de estudio, de mi testimonio en ¿cómo se llama? En la secundaria, en preparatoria. Igual, si son jóvenes más grandes, hay que hablarles del trabajo, de empleabilidad, de mis valores en el trabajo, de entrevistas de selección, hasta de eso uno puede hablarles, ¿verdad? Para prepararlos para esas cosas desde un punto de vista cristiano. O sea, hay muchos temas. De hecho, creo que en el manual viene, ¿verdad? Bien desglosado una lista de temas para cada área, en uno de los apéndices, ¿verdad? Sí, ecología, la colonización. O sea, hay un montón de temas que se puede hablar con ellos. Entonces uno lo que tiene que hacer es tener un sano equilibrio. O sea, si yo tomé un tiempo para enseñar, no sé, las redes sociales, que por cierto, ¿dónde entra ahí? Pues podría entrar en ética Vida cristiana. y vida personal. Desarrollo. Desarrollo social. El desarrollo tecnológico, bien importante. Sí. Entonces, por ejemplo, redes sociales sí tiene que ver con el desarrollo como social, ¿verdad? Porque es algo. Porque es el ¿Cómo se cristiano llama? en su tiempo libre. Porque entra de lo que es su tiempo libre. Entonces, sí, yo sé que ya hablé de redes sociales, entonces ahora necesito cambiar, ¿verdad? No voy a hablar de algo muy parecido, ¿verdad? Después de hablar de redes sociales, hablar, no sé, de tecnocultura, ¿verdad? De la cultura tecnológica y los jóvenes. No, tengo que cambiar tal vez a otro tipo de tema, hablar un rato sobre la oración, o hablar sobre Génesis, sobre Apocalipsis, sobre Santiago. O sea, este plan de estudios no es que vaya en este orden. No, usted escoge temas. Agarró uno de cada una de las áreas. Y Ajá, luego me puedo regresar a para usted saber que está manteniendo un equilibrio con los temas y no está dándole lo mismo. Ahora, lo que sí pasa es que yo lo que siempre digo, si si la iglesia tiene escuela bíblica para jóvenes, es posible que algunas de estas áreas ya queden cubiertas. ya queden cubiertas. Por ejemplo, es muy posible que estas tres Ya mínimo queden cubiertas en mínimo estén cubiertas. Entonces, si esto está, es que hay iglesias que no tienen, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, las que tienen escuela bíblica es muy probable que la área de libros bíblicos de vida cristiana y doctrina ya esté cubierta. Entonces, para usted no repetir o hacer lo mismo en un grupo de jóvenes, usted lo que puede hacer es tomar estos otros y concentrar más el grupo de jóvenes en enseñar de estas otras áreas, porque usted sabe y usted confía que en la escuela bíblica le llaman aquí, ¿sí, no? la escuela de formación cristiana. Bueno, en la escuela de formación cristiana les están enseñando libros bíblicos, vida cristiana, cosas de vida cristiana, cosas de doctrina. Usted no tiene que concentrarse tanto en eso. ¿Por qué? Porque usted está haciendo equipo, digamos, el líder de jóvenes está haciendo equipo con el maestro de jóvenes para cubrir las diferentes áreas del currículum. Entonces, para no repetir lo mismo y no caer en, ¿cómo se llama? En redundancia, esa es la palabra. Temático. Ajá. Sí, para no caer en redundancia y estar enseñando lo mismo que el maestro, usted más bien lo que hace es complementar al maestro. Y así los muchachos están recibiendo por ambas vías. Muchos jóvenes se enfocan mucho en que piensan que un grupo de jóvenes es más un grupo misionero, ¿no? Que van a estar haciendo eventos y cosas de este tipo. Bueno, yo tenía esa idea, pero yo decía, que los entrenábamos, los ayudábamos y todo, pero sus labores en el campo, a salir al campo a hacer misión. Esto es el mejor lugar. Bueno, yo creo que sí puede haber grupos con esa visión, pero normalmente yo veo más los grupos de jóvenes o las sociedades de jóvenes, hay otras formas de decirle, ¿verdad?
son más un ministerio educativo. O sea, yo lo veo así, su función principal es educativo, para necesidades específicas y para compañerismo. Inclusive, cuando a mí me dicen, bueno, Jaime, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la escuela bíblica para jóvenes, digamos, la escuela, ¿cómo era?, de entrenamiento, de formación para jóvenes, y un grupo de jóvenes? ¿Cuál es la diferencia? La parte de coinonía, que es mucho más fácil en las reuniones de jóvenes que en la escuela, porque la escuela sí es más educativo. O sea, ahí sí lo dice, ¿no? sí, su función ahí sí es totalmente educativo. En cambio, la sociedad de jóvenes es más educación y compañerismo. O sea, tiene dos funciones: educación y compañerismo. Y ojalá enfocarnos en los temas para hacer complemento para el ministerio de formación, ¿verdad? La escuela dominical, la escuela bíblica, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Escuela de formación. Y así todos usted se asegura que los jóvenes están aprendiendo diferentes cosas. ¿Ok? Entonces sí, yo lo que le digo, mantenga el equilibrio, pero igual, ¿verdad? Si en la iglesia están las dos cosas, pues usted concéntrese más en eso. Yo en lo personal me concentro más en esto. De vez en cuando, por alguna necesidad particular, que ellos me digan, ay, no, es que nosotros queremos saber de Apocalipsis, ok, está bien, me desvío y enseño algo de esto. Pero porque surgió la necesidad. O los jóvenes tienen sus preguntas específicas acerca de temas como la predestinación, cosas como Sí, que a veces hay que en la lógica de ellos, entonces tienen muchas preguntas que pueden contestar ya en como un grupo informal de estudio y de compañerismo que en la escuela, ¿no? Sí, o sencillamente surgió la necesidad. O sea, si surge la necesidad, yo toco el tema. O sea, si a mí de pronto los muchachos son salidos, estamos hablando de una cosa y salen con otra cosa, nada que ver. Eso yo lo que les digo, bueno, para el próximo, cuando terminemos de ver este tema, respondemos esa pregunta. O sea, yo dedico a responder una sesión completa, etc. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, ahí viene un poquito. Pueden venir de sondeos o ver las necesidades de los jóvenes. O sea, ¿de dónde salen los temas? Puedo sondear, puedo ver las necesidades, o simplemente yo puedo asignar los temas. Vean que no es como en la escuela bíblica, ¿verdad? O en la escuela de formación, ¿verdad? Que tal vez ya ahí está un manual del maestro y todo, y lecciones y todo. No, aquí es de dónde van a surgir los temas, más de las necesidades. Yo a principio del año lo que hago es que les paso un papelito y les digo, bueno, enumeren del 1 al 5 entonces les paso toda una lista de temas, enumeren del 1 al 5 los que más les interesan. Entonces yo ahí reviso, si a la mayoría les quiere que les hable de, no sé, del homosexualismo, entonces de ahí damos ese tema. Si yo veo que ahí está de segundo la presión de los amigos, entonces lo marco también. Claro, hay que atender sus necesidades. Ajá. Entonces puede ser o por intereses, ¿verdad? Que ahí ya los estoy viendo, o por observación, o porque surge, ¿verdad? Porque hay veces que pasa eso, de pronto surgen preguntas, entonces yo atiendo esas preguntas. Tal vez no en esa misma sesión, hay veces que sí, le doy una respuesta rápida si yo sé que es algo de respuesta rápida, pero si yo sé que es algo que implica profundizar, entonces yo lo pongo en la lista de temas. Es más, probablemente lo que voy a hacer es que lo pongo como próximo tema y el que seguía lo muevo. Depende de la urgencia. Sí, depende de cómo yo vea que es la urgencia. ¿Qué más? ¿Es mejor un solo tema por mes? O sea, cuando usted toma un tema, no, es que hay gente que da como un tema por semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No profundizamos nada. No, si por ejemplo, si yo agarro ese tema de los dinosaurios, yo me llevé 3, 4 semanas viéndolo, discutiéndolo con ellos. ¿Por qué? Porque la idea es que profundicen.
Para que el aprendizaje se quede. Para que el aprendizaje se quede. O sea, si yo, qué sé yo, imaginémonos que la reunión es sábado. Aquí que normalmente qué día es? Sábado. Imaginémonos que es sábado. Entonces un sábado le hablo de noviazgo, el otro sábado le hablo de redes sociales, exacto, y al siguiente le hablo del apocalipsis, y al siguiente, no, eso no tiene nada de secuencia y no está profundizando en nada. No, lo mejor es escoger un tema por mes y no durar más de 4 sesiones por tema. ¿Por qué? Porque también el joven se aburre. Lo mismo. De hecho le pasa mucho cuando los pastores predican libros completos de la Biblia. Yo ya los oigo, otra vez el pastor con Nehemías, pero ¿cuándo va a terminar el pastor de predicar de Nehemías? Es cuando tú muestras tu fidelidad en la reunión de jóvenes también de Nehemías. Pero yo hasta que los oigo, Tienen razón, muchachos. yo tengo que decir, bueno, sí, yo sé que es muy tedioso estar escuchando de Nehemías, pero el pastor lo hace así y le explico las razones de por qué el pastor escoge predicar así. ¿Verdad? Porque a veces ni ellos entienden por qué el pastor sigue predicando de Nehemías cuando ya lleva como 7 semanas hablando de Nehemías. Y nadie les da una explicación. Y nadie les da una explicación de por qué el pastor hace eso. Ya usted vaya a preguntar, pastor. Oiga, pastor, ¿por qué? No, los pastores que hacen eso es porque les gustan las series y a veces les gusta predicar libros completos para no... Para una de chapulín. Ahora, muchos pastores sí tratan de no hacer series tan largas, ¿verdad? Pero es que ya cuando va por... Bueno... El capítulo 57. Sí, empezaron a predicar Jeremías, ¿verdad? Todo el año uno escuchando Jeremías. Hasta a veces hasta los adultos empiezan ya, ay, pastor, otra vez con Jeremías. Pastor, pero ¿cuándo va a terminar de predicar Jeremías, verdad? ¿Y cuántos capítulos tiene Jeremías? Ok. Por último, trate de usar nombres atractivos, ¿verdad? Para los temas. O sea, cuando usted dé algo, póngale un título. O sea, no es lo mismo ponerle, hoy vamos a hablar de sexualidad bíblica. A decir, el tema de hoy es el sexo, las mentiras y la verdad. Mitos y realidades o cosas así. Ajá. ¿Qué? Pierden interés. Sí, que despierte el interés, ¿verdad? Uno siempre puede cambiar un poco. Yo he hablado de todo, ¿verdad? Ahora ahí. Ahora, el curso de Miss de Nehemías se llama Nehemías Ladrillos del Liderazgo Bíblico. Y aún así suena mejor. Ok. Bueno, vamos a seguir. Por último, claves para promocionar el grupo. Número 1, siempre tener en cuenta la gloria de Dios. No es un fin en sí mismo. Hay veces que ocupamos darle un poquito de identidad, de promoción al grupo. Y sí, es bueno tener un nombre atractivo. Hacer un logotipo por lo menos, ¿verdad? Y igual se puede usar la web y la social media. Yo en lo personal lo que tengo es un grupo privado de Facebook. ¿Por qué privado? Porque muchos de los jóvenes son menores de edad. Entonces, para evitar problemas, digamos, con los padres, porque son menores de edad, si ellos ya quieren en sus perfiles poner todas sus fotos, ya eso es cosa de ellas, pero como ya es algo oficial del grupo, prefiero un grupo privado donde solo los miembros que están en el grupo pueden ver, digamos, las fotografías, por ejemplo. No todo el mundo. La página web sí es algo más público, entonces yo les digo, la página web para las cosas privadas, el grupo en Facebook y el grupo en WhatsApp, perdón, pero lo dije al revés, ¿verdad? La página web para las cosas públicas, como poner anuncios de la sociedad jóvenes y esa cosa, y el grupo en Facebook y en WhatsApp para las cosas privadas, para que lo dividan, ¿verdad? Entonces sí, se puede usar ese tipo de cosas.
Y con eso acabamos esta primera parte.